Buenas tardes a todos. Soy Pablo Zabala, el director de Fundación Transición Española. Muchas gracias por asistir a este acto que hemos titulado La Ley de Memoria Democrática, una tergiversación del Pacto Constitucional. Desde la Fundación consideramos que este no es un acto más, que este es un acto que se tiene que celebrar en estos momentos, no es un acto intemporal de los que hacemos en otros momentos, no. La celebración de este acto, creemos, se ha convertido en una necesidad. Una necesidad porque el señuelo de esta ley, o el MacGuffin en términos cinematográficos, es algo que nadie pone en cuestión, pero que todos identifican con la ley, y es la exhumación de aquellos cuerpos requerida por sus deudos. Este humanitario y sentimental anhelo no puede dejar de apoyarse, pero la ley, y de eso van a hablar nuestros invitados, nos trae de matute otras consideraciones que estimamos cuando menos sectarias. Como todo el mundo sabe, la Ley de Memoria Democrática fue aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado 14 de julio y tiene prevista mañana su aprobación en el Pleno del Senado, cuya mesa, en el trámite parlamentario, vetó las comparecencias de diversos protagonistas de la transición, algunos de ellos aquí presentes. Es, por tanto, un acto que quiere dar voz a los protagonistas que no se ha querido escuchar para hablar de lo que consideramos una ley que rompe con uno de los consensos básicos de la transición. No en balde, una representante de Bildu expuso el propósito muy claramente. Hemos abierto un camino para poner en jaque el relato de la transición. La historia, y mucho menos la memoria, no es un objeto jurídico y, como tal, no puede tener el mismo tratamiento que la Ley de Arrendamientos Urbanos. Una vez más, los españoles no somos singulares. En diciembre de 2005, 19 historiadores franceses de renombre publicaron en un diario un manifiesto titulado Libertad para la Historia, en el que declaraban su tajante rechazo de las cada vez más frecuentes intervenciones políticas en la estimación de sucesos del pasado. Vale la pena, seré muy breve, vale la pena citar algunos de los principios del manifiesto de los historiadores franceses que denuncian al poder público cuando legisla sobre lo que cree históricamente correcto o incorrecto. Solamente 5 de los principios del manifiesto. El primero, la historia no es una religión. El historiador no acepta los dogmas, no respeta las censuras, no reconoce los tabúes. La historia puede ser perturbadora. Número 2, la historia no es moral. La función del historiador no consiste en exaltar ni condenar, sino explicar. Número 3, la historia no es la esclava de la actualidad. El historiador no aplica al pasado esquemas ideológicos contemporáneos ni introduce en los acontecimientos del pasado la sensibilidad del momento de hoy día. Número 4, la historia no es la memoria. El historiador, mediante una operación científica, recoge los documentos, los testimonios de las personas, los compara, los conforma, es un trabajo científico. 5 y último, la historia no es un objeto jurídico. En un Estado libre, la definición de la verdad histórica no compete ni al Parlamento ni a la autoridad judicial, aun cuando responda a las mejores intenciones. Por consiguiente, este acto cumple con nuestro fin fundacional, que no es otro que el de divulgar los principios y valores de la transición, así como promover la historiografía hecha por los historiadores. Por último, y para ir terminando, muchos de ustedes se habrán adherido a la carta que Rafael Arias Salgado envió al presidente del Gobierno solicitando la retirada de la ley. Bien, pues hoy hemos dado a conocer a los medios de comunicación las más de 200 adhesiones que ha tenido esa carta, 200 adhesiones del mundo de la política, entre ellos pues 25 exministros, 57 exdiputados, asociaciones, fundaciones, periodistas, académicos, representantes de la sociedad civil, empresarios, etc.
Y sin más preámbulos, cedo la palabra a nuestros ponentes, que bueno, no hace falta presentarles porque ya todo el mundo les conoce. Rafael Salgado, como saben, es diplomático, ha sido ministro varias veces durante la transición, ponente de la Ley de Amnistía, secretario general de UCD y es el presidente de la Fundación Transición Española. Teresa Freixes, como todo el mundo sabe, es catedrática de Derecho Constitucional, es catedrática ad personam Jean Monnet y además es presidenta de la Fundación Concordia Civil y vicepresidenta de la Real Academia Europea de Doctores. Y todo el mundo sabe también que José Varela Ortega es catedrático de Historia, que es presidente de la vecina Fundación Ortega y Gasset Marañón y que entre su extensa obra historiográfica yo resaltaría dos libros que es Los amigos políticos, Partidos, elecciones y caciquismo en la Restauración y Los señores del poder. Así que, Rafael, tienes la palabra. Vale, muchas gracias, Pablo. Quiero que mis primeras palabras sean también de agradecimiento a José Varela y a Teresa Freixas por su participación en este acto que, como saben todos ustedes, tiene por objeto hacer una valoración desde diversas perspectivas de la llamada Ley de Memoria Democrática. Yo creo que quiero explicar la razón por la cual es una catedrática de Derecho Constitucional y un catedrático de Historia quienes van a tener la parte principal en este coloquio. Y es que la Ley de Memoria Democrática debe ser objeto de una valoración global, fundamentalmente política, y después hay que entrar en su contenido desde una perspectiva histórica y desde una perspectiva jurídico-constitucional. Por eso mi intervención va a ser muy breve. Yo me he atribuido lo que podría ser la valoración global de la llamada Ley de Memoria Democrática. En esta valoración global, lo primero que destaca es que en el proyecto de ley que el Gobierno envía al Congreso de los Diputados no se hace ninguna referencia a la Ley de Amnistía. Es una memoria democrática realmente con notables ausencias y con olvidos todavía más notables. El no hacer referencia para nada, después se corrigió en el Congreso y se metió un párrafo en la exposición de motivos, revela la verdadera intencionalidad del proyecto y lo que me permite hacer una cierta valoración global desde una perspectiva fundamentalmente política. Y la primera consideración que me sale, ¿por qué en la Ley de Memoria Democrática se omite inicialmente la referencia a la Ley de Amnistía? Fíjense ustedes que la Ley de Amnistía tiene una serie de características absolutamente esenciales. Primero, es la primera ley de las Cortes Constituyentes. Nada más reunirse las Cortes, el Congreso de los Diputados pone en marcha la elaboración de una ley de amnistía. Segundo, no es el Gobierno el que envía un proyecto de ley al Congreso de los Diputados. Es una proposición de ley, es decir, perteneciente a la iniciativa legislativa del propio Congreso de los Diputados recién elegido, es una proposición de ley firmada por todos los grupos parlamentarios. Fue una iniciativa general. Y desde esta perspectiva se puede decir que la ley de amnistía es una ley fundacional de nuestra democracia, porque la elaboran unas Cortes Constituyentes y porque es la primera iniciativa legislativa de un Congreso de los Diputados recién elegidos por sufragio universal. Esta ley de amnistía fue universal y omnicomprensiva. Abarcó todos los delitos, todos sin excepción, que pudieran tener el más mínimo sesgo
de lo que se llamaba en el franquismo delito político. Ese carácter universal es absolutamente fundamental porque es la base para discutir la llamada Ley de Memoria Democrática. Abarcó delitos de sangre y solamente hubo, yo diría, no una excepción, porque no hubo tal excepción, sino una mínima limitación. Los militares de la Unión Militar Democrática fueron incluidos en la ley de amnistía y, por tanto, pudieron todos ellos, los que quisieron, reincorporarse a las Fuerzas Armadas. Se estableció, sin embargo, una limitación por la preocupación que tenía entonces el general Gutiérrez Mellado de que hubiera algún movimiento más dentro de las Fuerzas Armadas. La única limitación fue que no podrían tener un destino, como se dice en lenguaje militar, con mando en plaza. Algunos se incorporaron y tuvieron destinos fundamentalmente burocráticos, por así decirlo, o administrativos. Pero en todo lo demás, incluidos los más graves delitos de sangre, fueron amnistiados. Y desde esa perspectiva se puede decir que la ley de amnistía fue omnicomprensiva y universal. Desde otra perspectiva, la ley de amnistía no se basó en el olvido, como pretende alegar o alega la doctrina Zapatero. No se basó para nada en el olvido. Por el contrario, se basó en el recuerdo de toda la historia reciente de España, con la premisa, y se pueden repasar las intervenciones de todos los ponentes en el Pleno del Congreso de los Diputados, de que la historia hay que dejarla a los historiadores y que no tiene sentido definir y relatar la historia a través de un debate político. Yo creo que era una sana actitud y además una conducta correcta. Desde que se inicia la transición, probablemente el profesor Varela tendrá algún dato más exacto, se han escrito más de 2000 libros de historia sobre la Segunda República y el franquismo. Más de 2000 en lo que yo pueda conocer, porque es un dato que he leído en una revista y no puedo garantizar su exactitud. Pero son, por lo menos, centenares de libros los que se han escrito sobre el proceso histórico español que va desde la fundación de la Segunda República hasta el inicio del periodo de transición. Por tanto, los historiadores han hecho su labor, que era justamente lo que inspiraba tangencialmente la ley de amnistía. El Congreso de los Diputados aprueba la ley, a los historiadores corresponde escribir la historia. Desde otra perspectiva, creo que hay que analizar el propósito real de la ley que envió el Gobierno al Congreso de los Diputados y que creo que se aprueba ya mañana definitivamente en el Senado. El primer objetivo de la ley es deslegitimar el proceso de transición y el proceso constituyente, como si hubiera sido un mero acto de abolición, terminología que utilizan los defensores de la ley, como si el proceso de transición y concretamente la ley de amnistía y posteriormente la Constitución hubiera sido solo un mero acto de abolición del régimen franquista. Y ahí se detiene el análisis de los que aspiran hoy a resucitar, entre comillas, una memoria democrática que no sabemos muy bien realmente en qué consiste, aunque podemos desvelar su verdadera intencionalidad. Por tanto, la primera dimensión de la intencionalidad del proyecto de ley es deslegitimar el proceso de transición y el periodo constituyente. Segundo, negar, por su misma existencia, que la transición fue un acto de reconstrucción nacional, de reconciliación nacional, democrático y de concordia.
la ley de memoria democrática vuelve a hurgar en la guerra civil y vuelve a hurgar en las secuelas inmediatas de la guerra civil. Por tanto, la intencionalidad del proyecto de ley desde esta perspectiva está clara. Hay, a mi juicio, a este respecto un dato decisivo. En la tramitación parlamentaria de la ley que envía el Gobierno, se amplía el periodo de memoria democrática, entre comillas, hasta 1983. De tal manera que será objeto de investigación, al amparo del concepto de memoria democrática, todo el periodo de transición y todo el proceso constituyente y los primeros años de vigencia de la Constitución. Cuando realmente, por lo menos a partir de la entrada en vigor de la Constitución, hay en España plenamente institucionalizado un Estado de Derecho, que permite, por tanto, acudir al Poder Judicial cuando se encuentren indicios de delitos que no hayan prescrito o que no hayan sido amnistiados por la ley de amnistía. Y esta es una prueba de la verdadera intencionalidad del proyecto de ley. Es decir, abarcar todo el periodo de la transición democrática, todo el periodo de constituyente, todo el periodo de gobiernos de Unión de Centro Democrática postconstitucional y la primera parte del periodo socialista es, digamos, para mí un dato definitorio que revela, como digo, la verdadera intención del proyecto. El propósito es, desde esta perspectiva, tiene, a mi juicio, o podría tener una definición conceptual: deslegitimar el proceso de transición, como un proceso, digamos, que nace y se desarrolla bajo hipotecas insuperables. Ahí radica tanto la letra como el espíritu de la Ley de Memoria Democrática. Y desde otra perspectiva se pretende degradar el llamado régimen del 78, expresión que pone en circulación política Podemos, grupo político para el que la democracia española es el régimen del 78, como algo, digamos, que no pudo ser de otra manera porque la correlación de fuerzas en presencia evitaba la instalación de un régimen de plenitud democrática. Claro está, había que preguntar a Podemos qué entienden ellos por un régimen de plenitud democrática. ¿Dónde está su modelo? Porque si su modelo está en Venezuela, evidentemente la comparación no admite ni siquiera medio minuto de reflexión, ¿no? Otro dato fundamental en todo este proceso es que tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado se han rechazado todas las enmiendas presentadas por el Partido Popular, por Ciudadanos y por Vox. Todas. No ha habido ninguna posibilidad de retocar ni una coma del proyecto de ley enviado por el Gobierno. Las únicas modificaciones aceptadas son las que propuso Podemos y Bildu, para incluir en el periodo investigado toda la fase preconstitucional y postconstitucional hasta 1983. Otro dato importante para poder valorar la intencionalidad del proyecto es que se han denegado todas las comparecencias en la comisión legislativa, tanto del Congreso de los Diputados como del Senado. El Partido Popular y Ciudadanos propusieron que estuviéramos presentes algunas de las personas que habíamos estado en el proceso de transición, y en mi caso concreto porque yo había sido ponente de la ley de amnistía. No se aceptó ninguna comparecencia, ni en el Congreso ni en el Senado. Y finalmente, otro dato significativo
es que yo me permití, ejerciendo el derecho de petición, dirigir una carta al presidente del Gobierno, con objeto de poder tener una entrevista y hablar sobre este texto con el fin, por lo menos, de comunicarle la conveniencia política de retirar este proyecto de ley. No es que contestara negativamente, es que ni siquiera ha habido contestación. Por tanto, es una actitud perfectamente descriptible en términos democráticos. Y todo esto, que implica una valoración global de la Ley de Memoria Democrática, no es mi misión ni mi propósito entrar en el contenido, que será objeto de las intervenciones probablemente de una prestigiosa constitucionalista y un historiador de nuestra historia contemporánea. Debe, a mi juicio, proclamarse con carácter claro y rotundo que esta ley debe ser derogada en su totalidad con carácter inmediato. Y yo invitaría a todas aquellas asociaciones y personas de la sociedad civil que podrían estar involucradas en la aplicación de la ley, yo haría la petición de que se negaran a participar en los órganos que esta ley crea. Porque, aun con la mejor voluntad posible, se van a convertir en cómplices de un proceso político deslegitimador. Y esta es la conclusión fundamental. Se trata de deslegitimar el proceso de transición y el periodo constituyente y su resultado, que es la vigente Constitución de 1978. Ese es el verdadero propósito. Y conectar el proceso histórico español con lo que pretende ser la última legitimidad, que es la Segunda República. Y, por tanto, de alguna manera, eliminar del estudio histórico lo que fue el proceso de transición y lo que fue el proceso constituyente. A mi juicio, esta es la verdadera intencionalidad de la ley. Por eso, si hay un cambio electoral en las próximas elecciones generales, le pediremos al Gobierno desde la Fundación que derogue en su totalidad esta ley, porque lo único que hace es hacer o volver a hacer sangrar heridas que creo que la transición y la Constitución cerraron, y debió ser para siempre, de una manera ejemplar. No hay más que ver los 40 años de progreso, de libertad, de democracia, de progreso económico y de progreso social que la transición y la vigente Constitución han dado a España. Querer negar ahora esos 40 años, tratando de encontrar abusos que, de haberse producido, tienen la puerta abierta de los tribunales en un Estado de Derecho, es, a mi juicio, una finalidad ilegítima. Y desde esa perspectiva, creo que la petición de derogación de esta ley, con el carácter más inmediato posible, debería estar en el primer acto de un gobierno que responda a otra mayoría distinta. Y esto es todo desde una perspectiva global y general. Es una ley que no merece entrar en el ordenamiento jurídico democrático de España. Y nada más y muchas gracias. Teresa, adelante. Bien, bueno, en primer lugar, muchas gracias por haberme invitado a estar aquí en este coloquio. Realmente es un tema que los que vivimos la transición nos quedamos, no diría yo ya sorprendidos, sino de alguna manera como fuera de juego. Quizás lo que pretenden es eso, que nos quedemos fuera de juego los que realmente tenemos memoria porque vivimos aquel tiempo. Y la tenemos como individuos, evidentemente, no como colectivo. Cada uno tiene la suya.
A mí como jurista lo primero que me llamó la atención fue el título, Ley de Memoria Democrática. Memoria democrática. Eso significa que hay memorias democráticas y memorias no democráticas. Y ahí ya me planteó un problema, es decir, cómo poder llegar a definir qué memorias son las democráticas y qué memorias son las no democráticas. Evidentemente, el legislador, el que ha preparado el proyecto, se cree que él es el depositario de la memoria democrática y, por lo tanto, excluye que pueda haber cualquier otro que tenga una memoria distinta, porque esa memoria no sería democrática. Ahí hay un primer problema tremendo, es decir, ¿cómo adjetivar jurídicamente a una memoria como democrática? Porque eso tiene unas consecuencias muy claras y muy directas. Pero hay otras cosas también en el proyecto de ley que denotan a veces incluso un cierto infantilismo. Declarar ilegal al franquismo, eso es francamente también sorprendente, es una cosa bastante curiosa. ¿Cómo se puede declarar ilegal a un periodo histórico? Nos gustará, no nos gustará, pero declararlo ilegal en un artículo, en el texto articulado de una ley, pues francamente denota una mentalidad un poco curiosa. Yo digo que es infantil, por no decir otra cosa peor. Y claro, con todo lo que nos ha explicado Rafael Arias sobre la intencionalidad, que se la nota en la ley, pues van apareciendo ahí cosas que enseguida nos colocan otra vez en el disparadero de decir, ¿cómo la ley regula esto sin haber regulado lo otro? Se preocupa mucho de todos los procesos que ha podido haber durante el régimen franquista, sobre todo en su primera etapa, las condenas, etc. Y claro, eso lo declara evidentemente pues, ilegal dentro del franquismo. Por cierto, eso significa desconocer la disposición derogatoria de la Constitución, que también tiene tela, desconocer la disposición derogatoria, que deroga todo aquello que a nivel legislativo o por actos, etcétera, fuera contrario a la Constitución, además de hacer la enumeración de las leyes fundamentales del franquismo, la cláusula derogatoria general. Oiga, mire, es que ahí ya está declarado, derogado todo aquello. En cambio, no le preocupa desde el punto de vista de la memoria democrática que sustituye aquella que antes llamaban la memoria histórica, procesos que tienen lugar no durante el franquismo, sino antes del franquismo y que se dictaban pues, sentencias sin ningún tipo de base legal, los llamados tribunales populares, mal llamados tribunales populares, porque, en fin, eso de popular ahí habría que tener en cuenta también cómo se les formaba y luego saber con cargo a qué normas se enjuiciaban, cosa que no sucede en la etapa posterior. No es que yo quiera disculpar la etapa franquista, en absoluto, pero, digamos, existió una cobertura procedimental que en aquellos momentos anteriores no existía para nada, y eso no le preocupa a la ley. Eso no le preocupa. Cuando es muy preocupante, porque la base de todos los procesos es eso, el proceso, el procedimiento, que se haga regular esa tutela judicial efectiva, que se administre de una manera correcta. Entonces, claro, si resulta que pensamos que hay que extender los efectos de la ley y sobre todo a partir de una comisión, que ya veremos cómo se la nombrará, porque ni tan siquiera piensa en que tenga que ser un órgano técnico que haga una depuración de todas las cuestiones. No, una comisión cuya composición va a ser bastante complicada, sobre todo desde el punto de vista de su expertise,
su carácter de análisis profesional que pueda hacer, y eso hay que extenderlo hasta el 31 de diciembre del año 83, imagínense ustedes la inseguridad jurídica que puede llegar a provocar algo extendido hasta esa fecha y que quiera pretendidamente, porque con el texto de la ley en la mano va a poder hacerlo, revisar todo aquello que se había juzgado en esos años. Bueno, aparte de los problemas de retroactividad que puede haber, vamos a ver, ¿qué se va a juzgar de esos años? ¿Qué se va a juzgar? Porque esos años de la transición, que los solemos situar desde un punto de vista histórico y político, incluso jurídico, empieza en los pactos de la Moncloa. Eso viene de muy atrás. Eso viene de muy atrás. Viene de muy atrás porque, bueno, pues ya en pleno régimen franquista se producen, desde mi punto de vista, dos hechos que tienen su influencia posterior en todo lo que es la política española y también su proyección normativa, la proyección normativa de la política española. Uno es el llamado Contubernio de Múnich, que va a condicionar nuestra entrada en las instituciones europeas y que, de alguna manera, pues, sienta las bases de un entendimiento en unos sectores políticos que hasta aquel entonces estaban más bien enfrentados. Y la otra vertiente, que también incide mucho en todo lo que va a pasar después, es la adopción en 1956 de la política de reconciliación nacional por parte del Partido Comunista. Es decir, se abandona cualquier veleidad de lucha armada, de régimen dictatorial, vamos a andar hacia una democracia. Bueno, sin esos dos hitos, ni pactos de la Moncloa, ni ley de amnistía, ni nada posterior, porque esos dos hitos es lo que poco a poco van haciendo que vayan confluyendo las fuerzas políticos, sociales y económicas que quieren cambiar el sistema con aquellas que desde dentro se dan cuenta de que el sistema no se sostiene, que no va a ir a ningún sitio y que lo normal, lo racional en aquellos años ya es ir hacia un entendimiento con lo que era la oposición al franquismo. Bueno, pues pactos de la Moncloa, ley de amnistía, legalización de todos los partidos políticos, que eso es también otro hito importantísimo, sin el cual no se hubieran podido hacer como se hicieron las elecciones del 15 de junio del 77, previa ley para la reforma política, que es la que abre legalmente el procedimiento, más después, claro, esa ley de amnistía supone también una revisión en el fondo de todos aquellos procesos y sucesos que habían sucedido y que habían originado condenas penales, años de cárcel. Yo recuerdo cuando empiezan a salir los presos, yo era muy joven en aquellos años, pero no tan joven, soy del año 50, es decir, que en el 75 pues ya tenía 25. Eso significa que una cierta perspectiva uno puede tener y te das cuenta de que salen de la cárcel personas que habían sido consideradas como lo peor para España. Recuerdo el proceso 1001, con todo lo que después ello significó. Empiezan a regularse también jurídicamente cuestiones importantísimas como es la huelga, el decreto ley del 77, que por cierto todavía ahora estamos esperando que nos hagan de verdad una ley de huelga, nos estamos rigiendo por el decreto ley del 77, ayornado, digamos, puesto al día por la jurisprudencia de los tribunales. Se da también en aquella época una circunstancia muy curiosa, y es el hecho de cómo puede llegar a confluir
ese acercamiento entre las fuerzas políticas, bueno, Junta Democrática, Plataforma de Convergencia Democrática por otra parte, y luego crear una ponencia constitucional en la que se rompe con lo que fue lo típico de toda la historia constitucional española. Hemos tenido una historia constitucional muy desgraciada nosotros, porque siempre cualquier constitución, desde la Constitución de Cádiz, porque los textos anteriores algunos quieren llamarles constitución, pero desde la perspectiva de la dogmática jurídica actual no encajan. Desde la Constitución de Cádiz, toda constitución era una constitución contra el otro. Toda. ¿Y eso qué significaba? Que cada vez que ganaban los otros, derogaban esa constitución y empezaba a haber otra constitución, o con un golpe de Estado o con lo que fuera. Bueno, pues la primera vez en la historia en la que se adopta el acuerdo de que no va a ser una constitución de unos contra otros es cuando se consigue cristalizar en una ponencia constitucional que en un primer momento iba a ser más simple, porque iba a haber un reparto entre la UCD y los socialistas. Yo es que tuve la gran suerte en aquellos años de que mi director de tesis era Jordi Soletura, uno de los ponentes constitucionales, y que viví muy de cerca cómo se elaboró aquella Constitución. Bueno, pues una ponencia que iba a ser un reparto entre los dos grandes partidos, que eran los que tenían más escaños en las elecciones que se habían hecho recientemente, pues bueno, hubo algo muy significativo, y es que pasó a estar compuesta por, diríamos, casi la práctica totalidad del arco político, porque están los ponentes de UCD, el del Partido Socialista, el del Partido Comunista, el de Alianza Popular y el que representaba a la minoría vasco-catalana, porque entonces estaban en un grupo parlamentario único y era minoría vasco-catalana, de tal manera que el señor Roca no representó solo a los catalanes, sino que también representó al PNV en aquellos momentos. Bueno, pues eso es la primera vez que sucede, y que un texto jurídico es un acuerdo político tan amplio con la importancia que tiene que sea un texto jurídico de valor constitucional. Y de ahí sale esa Constitución que realmente, es verdad, esta ley parece que en el fondo lo que pretenda es deslegitimar el sistema. Deslegitimando el origen, vamos a deslegitimar el resultado. El resultado de la transición es el sistema constitucional por el que nos regimos. Entonces, deslegitimando el origen, vamos a deslegitimar el resultado. ¿Y cómo se pretende deslegitimar el origen? Bueno, pues primero revisándolo de una manera poco clara y además considerando, porque subyace también en el texto de la ley, esta ley no hay que leerla solo por las letras que tiene, sino que hay que leerla viendo qué es lo que a uno le sugiere la redacción de determinados artículos. Bueno, pues viene a significar que hay que revisar todo aquello porque aquello fue una imposición. Fue algo que nos lo impusieron y a mí a veces me lo han llegado a decir en coloquios, incluso universitarios. Recuerdo uno en la Universidad de Valencia, en el cual me dijeron que cómo podíamos aceptar como legítima una Constitución que había sido impuesta a punta de pistola por los militares. Bien, digo, bueno, ¿a qué se refiere usted? Le pregunté al que me lo preguntaba a mí, que era un profesor de aquella universidad. ¿A qué se refiere usted? ¿Se refiere usted a un texto que se recibió en la ponencia constitucional en donde pues había unas opiniones y unas sugerencias por parte del Alto Estado Mayor? Sí, claro.
pero es que también se recibió texto de la Organización de Empresarios, de los sindicatos, incluso de mi sindicato, el sindicato pequeñito que yo creé en aquellos años, enviamos un texto allí, porque eso es lo normal. Cuando en un país se empieza un proceso constituyente o un proceso legislativo de cualquier tipo, es normal que la sociedad civil y las instituciones y otros órganos expresen un poco cuál sería su deseo de ver en aquel texto. Es lo que hoy llamamos hacer lobby. Y que lo hacemos, yo por ejemplo en Bruselas me dedico a ello continuamente, a hacer lobby, a ver cómo conseguimos tal cosa, tal otra, tal. Oiga, mire, esto no es tener una constitución hecha a punta de pistola, en absoluto. Es más, puedo decirle que bastantes de aquellas cosas que se recibieron en la ponencia constitucional le sirvieron a la ponencia constitucional para testar cuál era la opinión general en la sociedad sensibilizada con estas cuestiones, porque eso también es muy importante que el legislador lo tenga en cuenta. De ahí que es todavía más rechazable la forma en cómo se ha gestado esta ley llamada de memoria democrática, porque no ha tenido en cuenta, a través de la pulsión de cuál podía ser la opinión general en la sociedad civil, lo que podríamos llamar el interés común o el interés general. Porque este tipo de aportaciones, al final, lo que te permiten es ver de qué manera se puede conseguir pues, ese interés general que pueda ir bien a todos. Bueno, pues es pues una ley que nos va a cuestionar muchas cosas en su resultado de una manera realmente poco loable. Yo me pregunto, porque es que también tiene artículos en donde, claro, traslada la importancia que puede tener lo que derive de esta ley en la educación. Claro que sí. Pobres estudiantes nuestros. Ya han sufrido bastante en tantos sitios y desde tantos puntos de vista que ahora ya solamente falta que se nos cree o que se nos escriba o que se nos traslade un tipo de historia de lo que nos ha sucedido que les sea de alguna manera transmitido a ellos cuando sabemos que no tiene una correlación con la realidad. Y eso lo sabemos los que lo hemos vivido y lo sabemos los que recordamos qué es lo que pasó durante ese tiempo. La elaboración de una Constitución que ha sido un modelo desde muchos puntos de vista, aunque tiene cosas evidentemente criticables, sobre todo porque, claro, no es la misma España la que existía en aquellos momentos de la que existe ahora. Evidentemente hay partes en la Constitución que tendrían que ser puestas al día. Pero una cosa es poner al día una Constitución y otra cosa es, haciendo ver que lo que se quiere es ponerla al día o revisar históricamente algunos hechos, pues cargarse un sistema constitucional, destruirlo y sustituirlo, vaya usted a saber por qué. Por eso me preocupa tanto esta ley, por los efectos que puede tener jurídicos, educativos, sociales, de comunicación, porque, claro, después también sobre lo que se revise se escribirá, ¿no? Y saldrá en los medios y se harán debates. Y uno piensa, es que vamos a tener que estar todo el tiempo saliendo a explicar, no, miren, es que esto no fue así, es que esto no sucedió así. Esto ya nos está pasando en algunos aspectos, pero con esta ley nos puede pasar en muchos más. Yo creo que sobre cosas concretas, pues las que puedan salir después en el coloquio ya nos ilustrarán más y que podríamos pasarle la palabra a nuestro querido amigo José Varela.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Rafael y Pablo, y a la Fundación de la Transición. No puedo evitar, porque antes no sé si Leopoldo, Calvo Sotelo, o, no sé, o Eugenio Nassarre se referían, o tú mismo, Rafael, a que esto no se ha podido realizar ni en el Congreso ni en el Senado porque se ha vetado absolutamente, ¿no? Hombre, refugiarme otra vez en mi antiguo colegio, pues no deja de producirme ser un cierto resumen de mi vida, ¿no? Un colegio que yo a los 11 años, en un momento dado, estuvo sitiado por los falangistas, que la emprendieron contra las esculturas que había en la clase de dibujo, que eran esculturas clásicas. Nunca he entendido por qué exactamente. Y ahora que uno está a la derecha de Gengis Khan, pues a lo mejor nos encontramos asediados por el pueblo soberano y las masas izquierdistas, ¿no?, que prohíben hacer un acto de este tipo en el Congreso de los Diputados, que sería, por así decir, bastante natural. Bueno, vamos a ver, yo esta ley, claro, tengo un problema que es una enmienda de la totalidad. Yo no creo que se pueda hacer una ley de memoria de nada, ni democrática, ni... los sujetos colectivos no tienen memoria. Eso es un disparate lógico tan evidente que si aquí hay neurólogos, que a lo mejor hay psiquiatras o gentes que hayan estudiado neurología, nos lo dirán inmediatamente. Eso no existe. Es decir, la memoria tiene que ver con la experiencia es individual, y al ser individual la memoria no es colectiva, es variada, es diversa, es muy plural y muy distinta. No conocemos ninguna persona que se pasara en la guerra civil de bando a bando para decir cómo se mataba, se encarcelaba en un sitio o en otro, o quién mataba más, ¿no? Es decir, es una cosa de esas que no tienen pies ni cabeza. Bueno, algo me referiré con un poco más detalle a eso. Por otra parte, es evidente que, claro, en una ley que lo que dice es que hay que investigar los supuestos de vulneración de derechos humanos entre 1978 y diciembre del 83, bueno, no sé, yo creo que debíamos llamar a Felipe González y decirle que tuviera cuidado porque le van a investigar, ¿no?, a esos efectos, no a otros, como sabemos que ocurrieron, ¿no? Es decir, es algo... Bueno, esto es evidente, que ahí está lo de Bildu y ahí está un pacto de otro tipo, ¿no? Eso es así, ¿no?, como todas estas cosas. El desliz freudiano en este texto es continuo, ¿no? Habla, ha dicho y lo ha explicado muy bien Teresa, los tribunales populares, pero hay cantidad de cosas. Habla de los guerrilleros. Hombre, le van a quitar al general Franco la mejor baza que ha tenido, que eran los guerrilleros que aterrorizaron hasta Atli y Beben. Ahí están las cartas. Es decir, al general Franco, que se cuezan en su propia salsa. Vamos a tener que ayudarles porque hay una guerra civil en Grecia, nos cortan Gibraltar y el canal de Suez. Bueno, nadie mejor que los guerrilleros para desenterrar ese tipo de fantasma, ¿no? Ya sabemos que entre Stalin y los guerrilleros pues salvaron al general Franco de que Truman y Attlee y otros lo removieran. Bueno, pues eso es asombroso, lo de los guerrilleros. Hombre, los guerrilleros estos no eran hermanitas de la Caridad Democrática, ¿no? Eran una cosa bastante distinta y habría que un poco que precisarlo. Símbolos de la memoria, bueno, remueven las estatuas del general Franco y de otras gentes, de ministros en los nuevos ministerios que venían del franquismo, etcétera, etcétera. Pero ¿y Largo Caballero? Es decir, el problema de estas cosas es que, vamos a ver, los perdedores de la guerra civil no se resignan, ni siquiera hoy, lo digo los perdedores ideológicamente, ni siquiera hoy, a reconocer que aquí hubo una guerra civil. Ese es el problema.
Eso es así. Es decir, aquí no hubo en fin, una historia parecida a la francesa, que por cierto tampoco, como vamos leyendo, tampoco es como nos la contaron. Notre Maréchal, como decían los franceses, era Pétain, no era de Gaulle, hasta el año 42, hasta Stalingrado, Notre Maréchal era Pétain. Ya que a ver si nos enteramos de eso, lo sabemos bien y lo conocemos bien. Pero en fin, es una historia muy distinta. Efectivamente, hombre, a mí hay partes que me dan envidia, ¿no? Esto de ver a los commissaires d'armée con un traje cruzado, corbata, tal, desarmar a los combatientes de la libertad, a los guerrilleros anarquistas, comunistas, antinazis, naturalmente, y de la resistencia, y que entregaron todas las armas simplemente porque estas gentes enviadas por la presidencia de la República les conminó a que habían que entregar las armas. Eso me produce cierta envidia. Hay ese mito de la legalidad que es envidiable, ¿no? Al mismo tiempo, yo creo que es envidiable que aquí, ese proceso de la transición, Rafael, se te olvida decir que la amnistía era a nosotros, a los antifranquistas. No eran, como nos han contado luego, no, es que han amnistiado a los franquistas. No, perdone usted, nos han amnistiado a nosotros. La amnistía, ¿cómo era? Libertad, amnistía, estatuto de autonomía, era a nosotros. Y nos lo cuentan al revés. De ahí, por esto de la memoria es un chiste. No tiene pies ni cabeza todo este asunto. En fin, los deslices freudianos que hay aquí y los disparates que no van a servir más que para producir enfrentamientos son continuos en esta legislación. Pero en fin, empiezo vuelvo otra vez al principio. Esto de la memoria colectiva no existe. La memoria es algo individual, es variado, distinto, diverso, enfrentado, completamente distinto. Por lo tanto, no tiene sentido legislar sobre eso. Es que no tiene sentido. Otro problema es, hombre, en un país donde yo no conozco a ningún creonte, pues no hace falta saber que todo el mundo está decidido y dispuesto a ayudar a que se desentierren, en fin, en fosas comunes, cadáveres asesinados y las familias los recojan y los entierren piadosamente. Yo no conozco a nadie que se oponga a eso. Bueno, Juanjo Laborda, que fue presidente del Senado, socialista, me equivoco, me dijo, oye, eso en Burgos lo hacíamos continuamente, nadie antes y nadie objetaba algo tan elemental. Es decir, que todas estas cosas no van a provocar más que enfrentamientos. Y por eso no insistiré en esto de este bodrio legislativo, porque me parece que no tiene sentido. Y lógicamente, cualquiera que lea a neurólogos, a mí esto, vamos a ver, yo no soy especialista en neurología, pero se lo comenté a Juanjo López Ibor, que era patrono en la fundación que yo fundé, y me dijo, no, eso son cosas vuestras. Y me dio 20 o 30 libros sobre neurología, donde se ve perfectamente cómo funciona esto de la memoria, dentro de lo que se sabe que es mucho. Y que desde luego es un acto individual que depende de la experiencia. Por cierto, Gracián ya lo dijo, hay una diferencia entre el ver y el mirar tiene que ver con los sentidos, tiene que ver con la experiencia individual de algo que uno siente y luego proyecta de manera general, pero eso es otra cosa, no es una memoria colectiva, que no existe como tal, y mucho menos en un país enfrentado a una guerra civil. Las memorias son muy diversas y muy distintas, y esto lo único que provoca es esto de la bandería, de los bandos, volver a esa historia. Hombre, el símbolo de reconciliación, Rafael, al que tú has asistido, de un congreso de diputados en que lo preside por diputado de edad la pasionaria, pues hombre, mal
no se hizo tan mal, ¿no? No se hizo tan mal aquello. Me parece bastante elemental, es curioso, ¿no? Me acuerdo que también es verdad que don Manuel García Pelayo, cuando que yo lo veía bastante y se lo comenté, dijo, bueno, no hay un proceso más ejemplar que este, más increíble, y él luchó en el lado republicano, ¿no? Dijo, no hay nada más importante que lo que se está haciendo. Y luego sacó un artículo de Ricardo de la Cierva, dijo, ahora, claro, ya ve usted, Varela, dice, ya ve usted, porque ahí la Cierva hacía un ditirambo sobre la Pasionaria y el general Franco y parece que se querían. Dice, ya ve usted, este par de hijos de tal, de abuelitos, Varela, ya ve usted, de abuelitos. Bueno, pues efectivamente hay un relato, no memoria, un relato de la transición, que es lo que hay en todas estas cosas. Un relato de un determinado periodo histórico que lo que busca es restañar heridas de la guerra civil. Nosotros, hijos de los vencedores y los vencidos, queremos juntarnos para enterrar a nuestros muertos. Lo de enterrar a nuestros muertos, por cierto, es de Marcelino Camacho, que no era sospechoso, hablamos del proceso 1001 y de todo eso, no era sospechoso. Hemos enterrado a nuestros muertos, eso es lo que esa gente dijo en un momento determinado, y eso es el símbolo de la transición. Es evidente que no hay ninguna amnesia colectiva, no existió ninguna ocultación de nada. Hay pocos momentos en que los libros de historia se vendieron a raudales, como en aquella época se vendió hasta el mío. Vamos, es que es impresionante, ¿no? Lo que hay, y no son cientos, son miles de libros sobre la guerra civil, el primer franquismo, etcétera, etcétera. Hoy día se sabe casi todo de todo. Hay tesis doctorales por pueblos prácticamente. Y por cierto, las banderías políticas tienen una importancia relativa. Al empezar la barbarie, ahí se dirimían venganzas personales de lo más sórdidos, que muchísimas veces nada tenían que ver con banderías políticas. Se aprovechaban banderas políticas, pero eso era otra cosa. En los pueblos la situación era muy distinta que en Madrid, Barcelona, en otros lugares, ¿no? Bueno, ¿cuál es el relato de la transición? El relato de la transición, curiosamente, es el relato de izquierda, es el relato de los perdedores en la guerra, arrepentidos de lo que pasó. Azaña lo dice, además, lo dice en el 37 ya. Se tejerá una historia de los vencedores y acaso otra de los vencidos, no menos oficial. Bueno, pues tiene razón, tuvo razón. Es decir, eso ocurre así. Es decir, Prieto tiene cantidad de artículos sobre nos hemos equivocado. En la República nos hemos equivocado. Hicimos lo que no había que hacer y tenemos que declararlo claramente. Él, en México, tiene un discurso espectacular sobre la Revolución del 34 y dice, cometimos un crimen y un error, nos sublevamos contra la Constitución de la República. Bueno, es la historia de los perdedores que aprenden de su tragedia personal. Hombre, gente como el pobre Prieto, que se colocaba en México en el aeropuerto para ver aterrizar aviones de Iberia. Bueno, es una cosa patética, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que la historia de la transición es una historia de perdedores arrepentidos por lo que ocurrió en la República. No es la historia de los vencedores. Otro problema es que eso lo compraran también los vencedores, por eso se hace la transición, porque unos y otros, vencedores, Prieto también lo dice, tenemos que hermanarnos con los vencedores que han tenido un triste triunfo. Bueno,
Es decir, el construir una historia común desde el punto de vista del arrepentimiento. Bueno, como todas estas cosas, crea uno o no, son historias bíblicas, a ver si nos entendemos, porque esta civilización nuestra no lo puede impedir, el meaculpismo bíblico no lo puede impedir. Bueno, pues esto es lo que escriben Prieto, Azaña, Negrín, tiene cosas de ese tipo, y eso es lo que compran los de la transición, de derecha y de izquierda. La construcción es esa, el relato, no la memoria, el relato de la transición es eso. Bueno, lo ha contado Rafael muy bien, ¿no? Y por eso existe, bueno, esta idea que es burkeana, ¿no? El propósito de la política no es la justicia, es el perdón. Es bastante conmovedor esa idea, ¿no? Bueno, pues eso es el amnistiarse unos a otros, también es una frase del momento, es lo que aquí se decide con la transición. Bueno, ¿cuándo cambia esto? Porque esto tiene otro relato completamente distinto. Esto pega un giro, y esta es una idea de Santos Juliá, que uno de los pocos historiadores de izquierda que a uno le hacía pensar, que desgraciadamente fallecido, en un artículo, luego tiene un libro, pero un artículo, Hoy no es ayer, dice, y es importante, ¿no? Hoy no es ayer. El esfuerzo por, cuando uno hace historia, por no contar las cosas desde el punto de vista que uno las vive en un momento determinado, sino como las vivieron las gentes que fueron protagonistas y estuvieron en ese momento, es absolutamente fundamental. Hoy no es ayer. Bueno, según Santos Juliá y Antonio Sánchez Mazas, que es Santes Mases, que es uno de los pocos marxistas serios que conozco, dicen algo que tiene interés. La idea es no utilicemos, no que no publiquemos, sino eso lo hacen los historiadores, no utilicemos la guerra como arma política en la transición. Y eso es verdad, no se hizo. Se leyó mucho, pero no se utilizó la guerra como arma política. ¿Cuándo acaba eso? En la victoria de Aznar en el 96 y en el 2000. ¿Por qué? Porque la derecha española, o el PP, que no había vivido la guerra y casi no había vivido el franquismo siquiera, recompone o lava lo que consideraba que eran sus pecados de haberse hecho autoritarios, desde los jóvenes mauristas, si se quiere, en la dictadura de Primo de Rivera y luego en la guerra civil, lava eso buscando vidas ejemplares conservadoras y liberales, desde Cánovas a Azaña. Aznar tiene una mención curiosa, ¿no? Que dice, bueno, Azaña tenía una idea de España interesante. Bueno, eso descoloca completamente a los publicistas de izquierda, y ahí acaba ese relato de la transición, que es un relato, como digo, básicamente desde la izquierda arrepentida. Y empieza esto otro que también nos habéis contado vosotros dos, que es, bueno, esto no puede ser. El PP es la continuación del franquismo. Y esto de la transición, ya el objetivo político es la transición es una manera de prolongar y legitimar el franquismo. Por eso no es extraño que aquí diga esto de, bueno, los excesos cometidos entre 1975 y 1983, nada menos. Ahí existe ya un relato completamente distinto, que llega hasta hoy y que además hace posible, claro, ese matrimonio morganático entre el Partido Socialista y la izquierda revolucionaria, o revolucionaria o populista, y, digamos, el nacionalpopulismo, el independentismo y el separatismo en Cataluña y en el País Vasco. Este artículo de 75 al 83, que es obviamente un soplo de los de Bildu, pues es eso, es ese matrimonio que es, entre el PSOE y el separatismo y el populismo. Bueno, lean ustedes el artículo de
de Pablo Iglesias en New Left Review, es un artículo muy bien escrito en inglés que se llama Understanding Podemos. Bueno, ahí dice, el principio era el verbo, el de Lenin, entendámonos. El error de Lenin es el que comprende Perón. Nosotros somos peronistas, que es que hay que plebiscitar la revolución. Nada de corporaciones intermedias, nada de jueces, nada de esas tonterías, ¿no? Por eso en el texto, Teresa, que tú conoces muy bien, de una futura ideal república catalana, los jueces los nombran ellos directamente, para que no haya bromas. Ahí no hay discusión, ni hay comisario que venga de Bruselas, ni nada. Los nombran ellos directamente, se acabó la fiesta y no hay división de poderes. Bueno, eso es con lo que pacta el Partido Socialista, incluido, dicho de paso, si Felipe González hubiera hecho en el 96 lo mismo que ha hecho este personaje que nos gobierna ahora, y hubiera pactado con esas gentes, sobre todo los nacionalistas, no hubiera habido gobierno Arnaz en el 96. No nos confundamos, es un pequeño detalle, no hubiera habido gobierno Aznar en el 96. Bueno, ese es el relato en que la transición, ese nuevo relato que rompe con el relato de la transición y que además en ese escenario la transición es un objetivo político esencial. Es decir, hay que derribar esa idea, hay que decir efectivamente que la Constitución es una Constitución impuesta. Tiene razón Teresa, es la primera Constitución que no es un dogma de partido, que no es un programa de partido, es una Constitución de todos, ¿no? Bueno, pues eso es lo que se rompe a partir del 96 y 2000. Es la resaca de, bueno, ¿qué es esto? Que ahora el PP y la derecha acuden a Cánovas, a Maura, a Canalejas, incluso a Aznar, incluso a Zaña. Esto no puede ser. Es decir, esta gente son franquistas. Hay que teñirles de añil franquista. Y, bueno, ahí, naturalmente, restablecen esta idea del pacto del Tinel, que es, estas gentes no pueden, tienen derecho a gobernar, pero no pueden gobernar. Esto no puede ser. Esto no nos puede pasar. Que es una idea muy vieja del republicanismo francés. La cuenta muy bien un historiador que se llama Rosan Vallon, perfectamente. La república es una, única, y el pueblo es uno, y no tiene divisiones. Es una idea de la democracia colectiva y colectivista, no individual. Es exactamente lo opuesto a los Founding Fathers, exactamente lo opuesto a lo que dice, a lo que se lee en Madison o en Hamilton o en todas estas gentes. Bueno, eso es la segunda derivada que nos enfrentamos, y por eso hacen este tipo de leyes y por eso sacan naturalmente el tema del Valle de los Caídos. No les ha salido bien electoralmente, pero da igual, con eso pagan un precio a este tipo de aliados, con un costo. El costo no lo decimos nosotros, no lo van a decir ustedes, lo dijo Alfredo Pérez Rubalcaba muy claramente, dijo, no, si yo ya sé lo que me dicen, que si nos acercamos a ellos, a los nacionalistas, independentistas, etcétera, hombre, los traeremos al redil democrático y los reconvertiremos. Es decir, yo lo que tengo miedo es que pase al contrario, que es exactamente lo que pasó. Es decir, eso que contaba Alfredo Pérez Rubalcaba es exactamente lo que pasó. No socializaron a los nacionalistas, han nacionalizado al Partido Socialista, que es otra cosa. En otras palabras, esta democracia se ha quedado sin un sujeto socialdemócrata, lo cual es gravísimo. Aquí habría que hacer otra película de cómo se salva al soldado socialdemócrata, porque esa es la historia. Es decir, esta gente ha pinchado en hueso filosófico y se cree que eso es gratis. Esto de confundir, y nadie mejor que Teresa para entenderlo, el derecho a la diferencia con la diferencia de derechos, hombre, eso tiene un costo
muy grave. No es gratis, no es gratis. Eso de que un partido socialdemócrata diga que hay que hacer balanzas fiscales en vez de impuestos individuales, hombre, eso no es gratis, filosóficamente no es gratis. Bueno, eso me parece que es el escenario en el que estamos y que viene de una lectura completamente opuesta, de un relato completamente opuesto a lo que fue la transición y el relato de la transición. Y es fascinante, intelectualmente hablando, ver que, bueno, eso se compuso con los perdedores, con el remordimiento de los perdedores, y ahora se vuelve a la idea de que lo bueno es el enfrentamiento y lo bueno fue lo de la guerra. Por esta situación de que no se reconcilian con la idea, que no es la nuestra, ninguno de los que estamos aquí hemos vivido eso, digo la guerra, no se reconcilian con el hecho de que el general Franco murió en la cama y en un hospital que llevaba su nombre. Bueno, eso es así. No, la historia aquí no es lo mismo que en otros lugares. Bueno, me parece que se puede presumir de que la pasionaria presidió el Congreso de Diputados y se puede colocar algunos interrogantes en una Francia liberada en la cual se asesinó y se fusiló a gente colaboracionista sin juicio previo, pero bastantes cientos o miles de personas. Bueno, eso me parece que lo mismo no es lo mismo, la historia nuestra no es lo mismo, y por eso hay este tipo de disparates, que son intelectualmente un disparate, memoria colectiva no existe, y en segundo lugar no va a buscar más que el enfrentamiento. Aquí hay un afán no de enterrar a los muertos, que está muy bien, aquí no hay creontes, vuelvo a decirlo, no se necesitan antígonas. Bueno, el problema es que no se reconcilian con el hecho de que esta es una historia diferente, para bien y para mal. Es evidente que aquí no nos liberaron los americanos, no, entraron de colaboracionistas un poco posteriormente, pero eso ya lo sabemos. Pero so what, ¿no? ¿Qué podemos decir de eso? Aquí ha ocurrido un amigo común que tenemos, Eugenio, por desgracia fallecido, Fernando García de Cortázar, dijo, hombre, Azaña decía que el propósito de la República era rectificar lo tradicional con lo racional. Bueno, pues aquí estamos dando la vuelta a la frase y estamos rectificando lo racional con lo tradicional. Una historia que parece que aquí los fantasmas del antiguo régimen resurgen, ¿no? Es decir, aquí parece que no son los federals los que... son los carlins, de tu tierra. Es decir, aquí parece una historia del antiguo régimen. Es decir, uno lee cosas que parecen situaciones, descripciones del antiguo régimen. Porque, claro, lo que no se soporta, y con esto termino, es el artículo segundo, decía Teresa, es verdad, muchas constituciones y unas sustituyen a la otra porque en el fondo son programas políticos, no son constituciones. Tiene razón, hay un artículo que en todas las constituciones de estirpe democrática española se repite, que es el artículo segundo de la Constitución de Cádiz, que por cierto fue contra José Bonaparte, pero es el hecho de que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español. Mire usted, esto de que a uno le digan que no tiene derecho a votar sobre lo que puede pasar en Cataluña, ese es el problema, eso es lo que quieren remover. No es la monarquía, tal. Lo que quieren remover es ese artículo segundo que aparece, tú me corriges, Teresa, en la Constitución del 37, del 69, del 31 de la República y de la del 78. Eso es lo que quieren remover. Claro, eso es muy complicado, porque
Eso resulta que, sobre todo además en Cataluña, ya que estamos aquí con una ilustre constitucionalista catalana, bueno, eso es lo que produjo la sublevación de toda la región. Eso, ese artículo segundo. Bueno, y eso es lo que todo este tinglao quiere remover. Señores, esto no va para más, ¿no? Es que no tiene sentido, es un disparate todo, es un disparate. Pero es verdad que es más dañino que otro, y además está lleno de deslices freudianos, ¿no? Eso, se requitan las estatuas o los símbolos del franquismo, bueno, ¿y por qué Largo Caballero no? Es que habrá mucha gente, y la habría gente en la República que dirá que este me lo quiten de en medio también, ¿no? Bueno, oye, seguir con la fundación, hablemos de estas cosas, a lo mejor con suerte algún día nos dejan entrar en el Congreso, en todo caso, aquí en mi colegio estamos muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Pues yo no sé si alguien quiere suscitar algo y si no, pues levantamos el acta. Una pregunta aquí. ¿Hay un micrófono de mano? Lo digo porque como el acto se está grabando, para que luego quede grabado, testimonio. Aquí este señor, por favor, en segunda fila. Buenas tardes, muchas gracias a todos los intervinientes por su brillantez y su capacidad de síntesis en un campo tan complejo y tan sujeto a distintas opiniones como es el de la memoria histórica, memoria democrática actualmente llamado, o secuelas de la guerra civil y la manera de resarcirlas. Todo lo que se ha dicho, ha habido una cosa que me plantea una duda. Es decir, la aprobación mañana por el Senado y la posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado de esta ley, ¿es la estación termini o estamos solamente cumpliendo una parada? Me explico mejor en base, citando a lo que han dicho los participantes. El objetivo es deslegitimar la transición democrática cuya plasmación legislativa es la Constitución del 78. Ahí parece que hay un consenso entre todos los ponentes que hay un objetivo que es la deslegitimación. Pero cuando se deslegitima una Constitución, realmente se está deslegitimando también un proceso de aprobación de esa Constitución que cumple todos los trámites para ser homologada dentro de lo que serían los principios democráticos de aprobación de un texto constituyente. Es decir, se ha respetado el principio de la soberanía nacional, que es la legitimidad de la soberanía popular expresada primero a través de unas elecciones generales, mediante sufragio universal, libre, directo y secreto, del año 77, y posteriormente, aparte de ese mecanismo de democracia indirecta, que es habitual y no tiene ninguna connotación negativa, pero por si acaso no se hubiera respetado el principio de que la soberanía reside en el pueblo español, hubo un referéndum, no hay que olvidarlo. Entonces, si nosotros o esta actuación legislativa pretende deslegitimar la Constitución, o estamos hablando de algo mucho más profundo, que es deslegitimar el propio principio que se acaba de desarrollar ahora, como es el de que la democracia se basa, y es un principio fundamental, de la soberanía popular, que es la base de la legitimidad democrática. Entonces, si deslegitimamos la base de la legitimidad democrática, como es el respeto a la soberanía popular, que se ha expresado, como digo, mediante mecanismos de democracia indirecta primero y directa después, no estaremos pensando en otras formas de legitimidad, que las hay, la legitimidad del pueblo en armas, la legitimidad de la revolución mediante el pueblo armado por el gobierno. Es decir, no se quiere ir más allá y no solamente sustituir, sino que pueda haber una tentación, que la ha habido en la historia de España, no hay que ir muy lejos, incluso dentro de la propia derecha, dentro de la propia izquierda. En la izquierda siempre hubo la pulsión autoritaria y la pulsión demócrata, representada respectivamente por Largo Caballero y Besteiro, en su momento sobre el origen de la legitimidad. Entonces, si cuestionamos la legitimidad democrática, estamos en un proceso mucho más grave, porque estamos partiendo de unos principios que aquí
catedrática de Derecho Constitucional, podrá entender mejor que esto tiene un alcance, es el efecto de una bomba retardada, que puede ser, pues eso, la legitimidad de lo que sería el partido único. Hay muchas otras legitimidades en la historia que hemos visto, pero que no es la democrática. Entonces, por eso yo quería preguntar si aquí se piensa que esto puede tener mucho más alcance que el simple hecho de una pataleta grave de los herederos ideológicos de los perdedores de un sector, repito antes, porque dentro de los perdedores había sectores mucho más respetuosos con los principios democráticos que otros. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Sería fácil elucubrar sobre cuáles son las verdaderas intenciones de un planteamiento de izquierda radical tipo Podemos o tipo Bildu. Y todo tiene sus fases. Es evidente que el actual gobierno tiene una pretensión de ocupación de las instituciones distinta de la pretensión más plural de ocupación de las instituciones que ha tenido lugar a lo largo de nuestra trayectoria democrática. Es decir, es evidente que ni Bildu, ni Podemos, ni por supuesto el Partido Socialista se pueden proponer ahora un cambio constitucional. Pero la Constitución se puede cambiar sin modificar su letra. Y el espíritu de transacción, de consenso y de acuerdo para todos los temas fundamentales que caracterizó a la transición se van devaluando, degradando mediante imposición de posturas unilaterales, desde la mitad de un sector hacia la izquierda más radical. Y esta es la fase en la que estamos. Si usted analiza lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo con el Consejo General del Poder Judicial, con el Tribunal Constitucional, con el Instituto Nacional de Estadística, con toda una serie de organismos autónomos o de agencias especializadas que gozan de autonomía, para ser ocupadas con un sentido claramente partidista, es decir, todo eso son indicios, por lo menos indicios. Hay indicios hoy suficientes para poder afirmar que se pretende cambiar la naturaleza de un régimen consensual, como es la Constitución de 1978, por un régimen de imposición de mayorías. En temas trascendentales, porque el juego democrático normalmente es de mayorías y de minorías. Pero hay una limitación a ese juego de mayorías y minorías. Hay todo un sistema de instituciones que tiene que, o bien repartirse, que no es que sea un buen modelo, pero por lo menos respeta la pluralidad, hacia un modelo de control de todas esas instituciones que de alguna manera deben gozar como mínimo de una autonomía suficiente para el ejercicio de sus funciones. Esta es la fase en la que estamos. La fase en la que estamos es de distorsión de la pluralidad que ha caracterizado el conjunto de instituciones que constituyen el entramado de nuestro régimen constitucional en un camino hacia la unilateralidad. Esa es la fase que yo veo en la que estamos. Esa es la fase, ¿no? Cambiar la Constitución es muy difícil. Eso solamente se podría hacer por un golpe de Estado. Y por tanto, esa es hoy por hoy una limitación, un límite infranqueable. Pero sí se puede distorsionar política y funcionalmente un sistema institucional mediante planteamientos única y exclusivamente mayoritarios y a todos los efectos. Y creo que ese es el camino en el que estamos. Y la pugna por el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional viene de que hay que decidir si entra Bildu o un candidato de Bildu en el Tribunal Constitucional o en el Consejo General del Poder Judicial, un candidato de Podemos
o candidatos de partidos que son manifiestamente antisistema. Y esto es lo que paraliza hoy el funcionamiento de las instituciones, que se podría resolver en 24 horas, si los dos grandes partidos se sientan en una mesa y proponen razonablemente candidatos razonables para detentar la titularidad de las instituciones. Y eso es lo que no se está produciendo, y entonces se produce un bloqueo. Ese bloqueo forma parte, de alguna manera, de la estrategia, del intento, de una estrategia que intenta darle una dimensión más unilateral al sistema institucional que deriva de la Constitución. Y eso es lo que, a mi juicio, hoy está bloqueando, digamos, el acuerdo para designar pues, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y otras instituciones. Porque allí donde el Gobierno puede hacer los nombramientos por decreto, los ha hecho de una forma claramente sesgada, claramente unilateral y claramente inclinada hacia un lado del espectro ideológico, beligerantemente. Eso es un poco lo que yo veo de lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, desde la teoría constitucional, lo que se está produciendo es un intento de mutación constitucional. Exacto. Es decir, un cambio del funcionamiento real de las instituciones que no responde a la letra de la Constitución, ni a su espíritu sobre todo, a través de la utilización de la regla de la mayoría en el peor sentido smithiano. Es decir, la mayoría que se forme, como sea, porque conviene, es la que va a actuar y va a imponer su criterio en absolutamente todos los niveles. Ustedes aquí no tienen muy en cuenta, digo ustedes aquí me refiero, señores de Madrid, que todo esto ya lo hemos vivido en Cataluña y que es ese experimento que ya se ha hecho allá lo que se está trasladando aquí. Aquello que en, digamos, el sistema catalán fue adoptar el estatuto, el primero, el del 79, pero ya en el año 80 y en el 82 formalizan por escrito, aunque no lo sacan al público hasta más tarde, aquel documento de recatalanizar Cataluña, en el cual sector por sector de todas las instituciones, todas las actividades, etcétera, se marca una hoja de ruta para convertir Cataluña en un sistema completamente distinto del que establecía el estatuto. Pues eso es esa práctica que se ha hecho, porque ya estaba previsto en aquel documento la reforma del Estatuto de Autonomía en el sentido del que fue declarado, las partes que fueron declaradas anticonstitucionales o aquellas que el propio Parlamento español ya en el trámite parlamentario evita y las quita. ¿Por qué? Pues porque lo que se pretende es que una determinada concepción de ejercer el poder, que no necesariamente es de una ideología política, pero que puede tener trasfondo de ideología política, una determinada manera de ejercer el poder ocupe todos los espacios posibles en la sociedad. Eso es lo que se está pretendiendo. Y eso es lo que hemos sufrido. No tenemos institución social, política o económica en Cataluña que no esté penetrada por ese poder que se forma alrededor de los gobiernos catalanes de todos estos años atrás. Y que, habiéndolo podido romper, porque lo hubieran podido romper, por ejemplo, en la época del tripartito, ¿no? Ni se rompió, y que además, digamos, se consolidó después. No hay institución que no responda a una concepción de lo que ellos tienen como estructura de Estado. Le llaman así, estructura de Estado. Y eso es todo, absolutamente todo, desde la administración, los colegios profesionales, los órganos que puede tener la Generalitat, los órganos, las diputaciones, los ayuntamientos, es decir, hay que controlarlo todo. ¿Por qué? Porque tienen la mayoría.
¿Cómo obtienen la mayoría? Ha sido distinta la manera de obtenerla en Cataluña de la manera que tienen ahora aquí de obtenerla, pero es que en el fondo lo que pretenden es lo mismo. En Cataluña se ha obtenido a partir de un sistema electoral que prima unas determinadas opciones y que hace que, aunque no haya mayoría social, pueda haber una mayoría política en el Parlamento que pueda imponer su forma de legislar y su forma de entender cómo tiene que funcionar el sistema. Bueno, en el caso de España es distinto porque no es tanto a través de un sistema electoral, aunque también puede jugar, pero se entiende de una manera más utilitarista desde el punto de vista de excluir determinadas opciones de lo que puede ser el gobierno normal en alternancia, que es lo que suele haber en democracia. Entonces, en base a intentar excluir esa alternancia, que es lo normal en democracia, esa mayoría mecánica, smithiana, yo la llamo smithiana, pero en el peor sentido del Smith al cual reivindica el fascismo y el nacionalsocialismo. Esa mayoría lo legitima todo para ellos. ¿Por qué? Porque tienen uno más, porque tienen dos más, obtenidos esas mayorías a través del sistema que sea. Bueno, eso no responde, evidentemente, a lo que era el espíritu de la Constitución de 1978, una Constitución que no es de unos contra los otros, que permite la alternancia, ya se ha visto, ha permitido la alternancia, una Constitución que, tiene un sistema de equilibrio de poderes que ha sido tomado como modelo en muchos otros lugares y que, bueno, pues evidentemente a una determinada concepción político, económico, cultural que hoy en día tenemos muy influenciada por los populismos de todo tipo y de todo trapo, pues quiere imponer a través del mecanismo que sea. Evidentemente esta ley puede ser no un punto de llegada, sino un punto de partida o una etapa intermedia. Puede serlo. Si no hay ninguna cosa más, yo creo que podemos dar por terminada el acto. Muchas gracias.